Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Comer sabroso, Pedritos Restaurant. Ajá. ¿Quieres una parrillita o una arepita? Se te hizo agua la boquita. Y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 18 de mayo del año 2021 y bueno, comienzo por pedirles disculpas, el programa está saliendo tarde el día de hoy. La razón es que hemos estado trabajando prácticamente durante todo el día, analizando más que investigando la noticia que en la mañana dio Semana de Colombia acerca de que Jesús Santrich, el guerrillero de la FARC, jefe de la Segunda Marquetalia, había sido asesinado en Venezuela. La razón de que no quisimos hacer una simple presentación de la información con los datos que se han difundido en los diferentes medios es que yo, leyendo la información y revisando los datos, entré en dudas razonables, por decirlo de alguna manera. Estoy un poco escéptica y nuestro equipo hemos coincidido en que hay algunos datos que se han dado, algunas informaciones, que nos despiertan suspicacias. Vamos a comenzar por hacer una especie de cronología de la información que fue publicada en primer lugar en Semana. Semana dio, como se dice en el argot periodístico, dio el tubazo y lo tituló, no sé si podemos ponerlo en pantalla, Jesús Santrich fue abatido en Venezuela en medio de un enfrentamiento entre bandas ilegales. De hecho, la información fue tratada en las redes sociales de Semana como la información de la semana, porque de la semana o en relación al momento, ¿no? La información más importante de Colombia, porque Jesús Santrich es una figura muy importante de la FARC y además está siendo solicitado por diferentes crímenes por Estados Unidos ahora. Vamos a analizar la cronología en relación a los hechos como se fueron presentando.
y de la manera que se presentó la información, ¿no? Semana dice en su primera información, y lo sostiene, que lo confirmó con altas fuentes venezolanas. Así describe la forma en que obtuvo la información. Altas fuentes venezolanas. Y desde el primer momento dijeron, no hay mayores detalles de lo ocurrido. Eso fue el detonante, por decirlo de alguna manera, de que este tema se convirtiera en lo más importante para Colombia y para Venezuela en el día de hoy. Se habló en esta información de que la muerte había ocurrido por enfrentamiento entre bandas ilegales, entre bandas delictivas. Habría sido asesinado Jesús Santrich porque prácticamente se encontró en medio de un enfrentamiento entre dos bandas. Bueno, ya esto llama a dudas, ¿no? Porque un jefe guerrillero de la talla de Jesús Santrich, que además ha sido punto de debate entre Colombia y Venezuela, porque Colombia ha acusado a Nicolás Maduro y al gobierno, al régimen venezolano, de tener a las altas figuras de la FARC, como no solamente Santrich, también Iván Duque, de tenerlos en territorio venezolano. Cuando uno habla de estos personajes, es difícil pensar que se encuentren en un lugar, en un campamento guerrillero, como solemos imaginarnos y sabemos cómo son los campamentos guerrilleros, porque además hay bastantes informaciones de inteligencia, suficientes informaciones de inteligencia, que hablan precisamente de cómo viven los jefes guerrilleros en Venezuela, los lujos que se dan y sobre todo la protección que tienen. Se habla incluso de que es el propio FAES el que protege a estas figuras, a estos jefes de estos grupos terroristas, y pues que tienen todas las comodidades en Venezuela, disfrutan incluso hasta de fincas que han sido expropiadas a sus dueños en el estado Apure, en el Zulia, etc. Hay varias versiones que da Semana de Colombia. La primera dice que es el líder de la llamada Nueva Marquetalia, Jesús Santrich, habría sido dado de baja en un combate entre grupos armados que se disputarían el negocio de la coca. La segunda, que lo habría dado de baja la Guardia Venezolana. La tercera, que habría sido alias Farley y alias Arturo, las fichas claves de Imán Mordisco, que es otro grupo de terroristas guerrilleros. Bueno, se menciona al grupo de Gentil Duarte. El grupo de Gentil Duarte es el mismo que en el estado Apure asesinó a varios militares venezolanos en lo que nosotros llamamos la Operación Matadero, y que además tiene 8 militares secuestrados. Ese es el grupo de Gentil Duarte, que se encuentra en Apure. Y una de las versiones dice que esto fue un enfrentamiento, que fue el grupo de Gentil Duarte el que asesina a Jesús Santrich. Cuando uno escucha esta hipótesis, entonces uno tiene que pensar, bueno, si el régimen mandó a los militares venezolanos a confrontar al grupo de Gentil Duarte y se encuentra negociando con Gentil Duarte que liberen a los 8 militares que tienen como rehenes, ¿cómo es posible que Jesús Santrich se encuentre ubicado en un lugar al que tenga acceso precisamente el grupo de Gentil Duarte, encabezado por Gentil Duarte? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, de todas maneras, como la información estaba fresca, pues habría que esperar que surgieran más datos. Pero sobre todo, que esto fuera confirmado por autoridades de Colombia o por representantes del régimen de Nicolás Maduro. Entonces habló el ministro de la Defensa de Colombia y publicó en
hay un Twitter, un mensaje en su cuenta de Twitter que dice, información, el ministro Diego Molano Aponte, información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habrían muerto alias Santrich y otros delincuentes. Información en verificación. La palabra verificación está permanentemente en las intervenciones que ha hecho el ministro de la Defensa con respecto a esto, ¿no? Y dice, de confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales. La posición de Colombia hasta ahora ha sido que no tiene confirmado el hecho, pero que además, si esto ocurrió, lo que comprueba es que Venezuela, Maduro, tiene protegidos a estos narcocriminales, que es lo que se ha venido debatiendo y lo que se ha venido informando ya desde hace tiempo. Bueno, el ministro también lo dijo en un video publicado. Vamos a escucharlo. Información de inteligencia que nos fue comunicada esta mañana da cuenta que en una confrontación entre bandas criminales en Venezuela falleció Santrich y otro grupo de delincuentes. Esa información está en verificación, pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales. No hay detalles mayores entonces de parte del gobierno. Esa es la información de inteligencia que tenemos nosotros. No es la información que tenemos es la que nosotros manejamos por inteligencia y es la que le hemos comunicado al país. Como usted dice, sería grave demostrar que exactamente en Venezuela es donde están refugiados estos bandidos. Pues lo que, si se llegara a comprobar de esa forma cierta, es que pues, aquello fue una confrontación entre bandas criminales, que es la información presunta que da inteligencia de esa confrontación, y por supuesto entonces lo que evidencia es que allí se están protegiendo a los grupos narcocriminales. Ministro, gracias. Gracias. Bueno, es que nada saca al ministro de la Defensa colombiano de estas apreciaciones, que fue por un enfrentamiento entre grupos criminales, que eso puede ser la banda del Coquí con otra banda. Porque, ¿por qué no llama grupos terroristas o por qué no los llama grupos guerrilleros, sino grupos criminales? ¿Qué son grupos criminales? Porque hasta el FAES en Venezuela es un grupo criminal. Entonces ahí no hay precisión de quiénes se enfrentaron y a qué grupo pertenecía o en qué grupo estaba Jesús Santrich que fue abatido. Pero además insiste, obviamente, en la tesis de que lo importante de esto es que se demuestra que Maduro está protegiendo a estos jefes de la guerrilla, ¿no? Durante todo el día siguió la especulación porque no hay datos ciertos. ¿Qué es un dato cierto? Ya vamos a hablar de eso, cuando se trata de un caso de este tipo. Siguió la especulación y todos los medios de comunicación en Colombia pues publicaban la misma tesis del enfrentamiento entre criminales, tubazo que dio, repito, la revista Semana. Pero a las 7 de la noche, esto provocó también el retraso de la salida de Agárrate, porque ahí nos sentamos, pues ya va, ¿qué es esto, no? A las 7 de la noche se viraliza, porque esa es la palabra, viralizar, porque se trató de un texto, de esos textos que siempre pues nos llegan al WhatsApp y que se supone es un comunicado de la FARC, precisamente de la nueva Marquetalia, que es el grupo que encabeza o encabezaba Jesús Santrich, reconociendo el asesinato del jefe, ¿no? El texto que ustedes ven en pantalla, que lo voy a analizar ahora en unos minutos, aparece como lo envían a todos los grupos de WhatsApp, etcétera, y también aparece publicado en redes sociales. Y el origen, según lo que decían quienes se encargaron de viralizar esto, es la página web de la FARC-EP. Incluso aparece una imagen que es la misma imagen, por cierto, ahí la tienen ustedes en pantalla,
que fue publicada en redes, también fue transmitida como imagen, no como link. Porque cuando hay una información en una página web, lo que se comparte es el link para que uno pueda abrir y llegarle a la página web que es la fuente de la información. Bueno, aparece la imagen, es decir, una imagen estática. Esto no te lleva a ninguna página web. Y en esa imagen aparece arriba la dirección electrónica de la página web, que es farc-ep.net, exactamente. Aparece, no sé si ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, aparece arriba en la imagen, repito, que acompañaba al texto del comunicado. Cuando usted trata de revisar la página web, no aparece ni esta información ni se puede tampoco abrir la página web. En ninguna parte, porque hemos probado en Ecuador, probamos en Perú, en Venezuela y aquí en Estados Unidos. No abre la página. Y nadie, repito, nadie, ningún medio de comunicación ha publicado el link. No hay una sola página, ninguna red, ninguna cuenta de Twitter, ninguna cuenta de Instagram donde se publique el link. Donde publicaron el link, uno trata de meterse y aparece lo que ustedes ven en pantalla. Es decir, no se puede considerar que este comunicado realmente provenga de la FARC, porque no está en su página, no hay nada que avale esto, porque, repito, la viralización se hizo a través de la publicación del texto en redes sociales y en grupos de WhatsApp. Pero una vez que se publicó este texto, medios de comunicación importantes pues dieron por cierto ya o como corroborado que sí había sido asesinado Jesús Santrich. Ahí tienen ustedes algunas de las páginas importantes que pues ahí ya estaba confirmado por las disidencias de la FARC que Jesús Santrich había sido asesinado en Venezuela. Definitivamente no se puede creer hasta este momento que estamos haciendo el programa que realmente este sea un comunicado de la FARC. ¿Por qué no se puede creer? Vamos a analizar el comunicado. Dice, sucedió, informamos a Colombia y al mundo con dolor en el corazón la triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la dirección de la FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo. Ya aquí cambian la versión porque no fue un enfrentamiento, según decía Semana, y según dice el ministro de la Defensa de Colombia, sino que fue ejecutada por comandos del Ejército de Colombia. Sucedió en la serranía del Perijá, zona binacional fronteriza entre el Chalet y la vereda de los Laureles, dentro del territorio venezolano. Esto sería en el estado Zulia, en Venezuela, que es lo que colinda con la serranía del Perijá. Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Consumado el crimen, los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia. Bueno, hasta aquí uno dice, les trajeron, le cercenaron, le cortaron el dedo meñique, obviamente para comprobar en algún lugar que se trataba de Jesús Santrich por las huellas del dedo meñique. Esto ellos lo dicen, pero no explican cómo lo saben. Es decir, si esto fuera de la FARC, dirían quién llegó al lugar, quién encontró el cadáver, dónde está el cadáver, porque según este comunicado, la FARC está bien informada de lo que ocurrió. El cadáver de Santrich, ¿dónde está? Porque si hay algo efectista, precisamente es cómo reaccionan estos grupos terroristas y específicamente la FARC. No hemos visto todavía la imagen del cadáver de Santrich.
Dice, a su familia, nuestras más sentidas condolencias, los acompañamos en su desolación infinita y en la tristeza que embarga su alma. Santrich cayó libre. Bueno, aquí vienen una serie de palabras filosóficas y poéticas y habla de que hay que seguir luchando y firman, repito, puro texto. Aquí no hay un link a donde acudir para que esto realmente se lo podamos adjudicar a la FARC. Pero además, la FARC siempre hace videos cuando hace los comunicados y aparecen en video, sobre todo anunciando la venganza, cuando ocurre una cosa como esta. Hasta ahora, por ejemplo, cuando comenzaron las protestas en Colombia, Iván Márquez, que es el compañero de Jesús Santrich en la nueva Marquetalia, enseguida salió, ahí lo tienen ustedes en pantalla, a hablar supuestamente desde Colombia. Iván Márquez también está en Venezuela, y pues a avivar las protestas y los saqueos en Colombia. Ellos para todo hacen video porque el terrorismo se hace con imágenes. No hay videos de nadie de la FARC asumiendo este comunicado como cierto o asumiendo la muerte de Jesús Santrich. Algo fundamental que hay que solicitar aquí es para que se verifique y certifique que realmente Jesús Santrich está muerto, es una prueba científica. Porque si le cercenaron el dedo meñique, yo hasta diría, porque estos personajes, estos criminales son así, bueno, córtame el dedo meñique, te lo llevas a Colombia y ahí dices que me asesinaron. ¿A este qué le importa que le quiten el dedo meñique si después de eso lo dan por muerto? Si después de verificar huellas ya Colombia no lo busca más. Cuando cayó Osama Bin Laden, lo primero que hizo Estados Unidos fue anunciar con las pruebas de ADN de Bin Laden que se trataba de Bin Laden, efectivamente, la persona a la que habían abatido. No hubo duda alguna de que era Osama Bin Laden. Las pruebas de ADN se presentaron antes de dar la noticia, pues. Bueno, ¿qué pasó cuando Colombia atacó el campamento de Raúl Reyes en Ecuador? Todos vimos las imágenes. Todos. Ahí no hubo dudas que era Raúl Reyes. Ahí no había dudas. Ahí tienen unas imágenes muy fuertes. Ahí no hubo dudas porque aparecieron las computadoras. Ahí no hubo dudas de ningún tipo porque el cadáver estaba ahí. Entonces, si la guerrilla colombiana, es decir, si los jefes guerrilleros, si quienes supuestamente firman este comunicado están tan seguros de que le cortaron el dedo meñique, ¿por qué no hay imágenes del cadáver? Porque si extrajeron a los que asesinaron a Jesús Santrich con el dedo, que se llevaron el dedo meñique, ¿por qué no se llevaron el cadáver? ¿Por qué dejaron el cadáver ahí? ¿Quién los vio? ¿Quién? No hubo absolutamente nadie que le disparara al helicóptero. Nadie grabó el helicóptero. Todo esto son simples narraciones que hay en un comunicado que, repito, no está confirmado que realmente sea de la FARC. Con esto no estamos diciendo que Santrich no está muerto, pero es que hay muchas dudas. Y las dudas estarán hasta que realmente no haya una prueba de ADN o hasta que realmente no se vea el cadáver, que de verdad, como vimos el de Raúl Reyes, ¿no? Todo esto ocurre justo a apenas días que Estados Unidos aprobó la extradición, solicitar la extradición de Jesús Santrich. Cuando Estados Unidos, ahí tienen ustedes la información, la Corte Suprema de Colombia aprueba la extradición a Estados Unidos del disidente guerrillero Jesús Santrich. Los guerrilleros, la FARC, sabe exactamente lo que le espera cuando llegan a territorio de los Estados Unidos. Eso es una cadena perpetua o una condena a muerte, porque los delitos por los cuales está siendo solicitado Jesús Santrich aquí en Estados Unidos, pues no tienen perdón de ningún tipo. Ellos prefieren cualquier cosa antes de llegar aquí al territorio de los Estados Unidos y ser
enjuiciado y condenado aquí. En días pasados, el grupo de Gentil Duarte, a quien también le adjudicaron en una de las versiones que habían sido los que habían asesinado a Jesús Santrich, publicó un video de unos militares venezolanos que tienen secuestrados. 8 militares venezolanos que tienen secuestrados. Hay video de todo. Ellos hacen video porque ellos necesitan mostrar la fuerza que tienen. Ellos necesitan demostrar, cuando cae uno de ellos, necesitan demostrar que ahí está el cadáver, y por ese cadáver de nuestro héroe, como es el caso de Jesús Santrich para ellos, vamos a la venganza. Por esto vamos contra Iván Duque. Pero lo más significativo de todo esto es que no hay un solo vocero del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, que diga nada. No han dicho ni media palabra, porque sí es cierto lo que dice el informe, el comunicado en texto por WhatsApp de la FARC acerca de que un comando colombiano entró a territorio de Venezuela y asesinó a Jesús Santrich. ¿Ustedes se imaginan lo que ya estaría diciendo Nicolás Maduro, lo que ya estaría diciendo Padrino López? Pero es que en este momento el gobierno de Nicolás Maduro pues tiene que dar alguna versión. ¿Por qué no la han dado todavía? Tiene que decir, ¿es cierto? ¿Es falso? Tiene que explicar cómo fue. Pero el cadáver hay que mostrarlo, porque el cadáver está en territorio venezolano. Hay una frase, por cierto, que me llama mucho la atención. Por cierto, que te la di que la pusieras en pantalla, pero creo que al final no la pusimos, Roberto. Que aparece en El Tiempo de Bogotá y es muy importante, porque el tema aquí es que cuando hay un cadáver, cuando una persona está muerta, se le deja de buscar, se le deja en paz, por decirlo de alguna manera. Entonces, Colombia y Estados Unidos van a dejar de buscar a Jesús Santrich si no hay una prueba fehaciente de que el cadáver existe. El Tiempo, vamos a buscar lo que te di del Tiempo, lo que publicó El Tiempo de Bogotá, Roberto. Aquí está. Pero es que yo saqué justo, aquí lo tengo yo, lo voy a leer. Dice El Tiempo de Bogotá: en todo caso, las autoridades colombianas que off the record, porque todo ha sido off the record, todo ha sido fuentes de inteligencia, etcétera. Las autoridades colombianas que, ahí lo tienen en pantalla, que off the record niegan de tajo una incursión en territorio venezolano, sostienen que seguirán buscando a Santrich como prófugo de las justicias de Colombia y Estados Unidos hasta tanto exista una confirmación oficial y confiable de su muerte. Esta es la realidad. Esto es lo que hay que perseguir, porque si Venezuela quiere demostrar, es decir, Maduro quiere demostrar que Colombia incursionó en territorio venezolano, tiene que mostrar el cadáver. Tiene que mostrar que en territorio venezolano se asesinó a Jesús Santrich. Se demuestra con el cadáver, ahí tienen que haber testimonios, ahí tiene que haber pistas de investigación, ahí se tiene que solicitar que una representación de la Fiscalía colombiana vaya a territorio venezolano y compruebe los hechos que, según el comunicado en texto de la supuesta FARC, se están denunciando. Así que aquí todavía falta mucho por decir, pero hay que afincarse en las dudas que hay. Porque que un criminal de la talla de Jesús Santrich deje de ser buscado porque hay informaciones de inteligencia, altas fuentes de Venezuela, porque me dijeron que lo mataron, porque hay un texto en WhatsApp que está circulando y se ha hecho viral que dice que sí lo mataron, que por estas cosas no confirmadas, no probadas, dejen de buscar a un criminal como este, pues la jugada le quedó redondita a estos criminales de la guerrilla colombiana. Yo estoy segura que aquí tiene que haber, o debería haber, y sobre todo porque está Estados Unidos en medio,
una posición firme acerca de que esto hay que probarlo. Como se probó, repito, la muerte de Osama Bin Laden con el ADN. Porque hasta ese momento Estados Unidos no va a aceptar como cierta la muerte de un criminal de este tipo. Así que este es el análisis que hemos hecho de las dudas razonables que tenemos. No estamos diciendo que no está muerto, pero hasta que yo no vea el cadáver, hasta que realmente no haya una confirmación científica de todo esto, pues, ¿por qué creerlo? Si la muerte de Jesús Santrich a quien favorece es al régimen venezolano, favorece al propio Jesús Santrich, favorece a los malos, porque yo tengo que creer eso. Bueno, esto ha sido un programa corto, pero realmente trabajamos mucho para poder analizar qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué es lo probable y qué es lo que no es probable. Así que mañana volvemos con Agárrate con la programación regular. Muchísimas gracias.